Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a realizar nuestro primer taller de B-Learning y competencias comunicativas. Nuestro primer taller es denominado Cómo leer en la universidad. Quien les habla, Doreidis Escorcia, su profesora y tutora en la UNAT. Bueno, entonces, para dar inicio a nuestro taller, vamos a conocer cuáles son esos objetivos o cuál es esa columna vertebral que nos va a llevar con éxito a finalizar nuestro taller. Entonces, aquí nos hemos planteado tres objetivos principales. El primer objetivo es reconocer la lectura como eje fundamental de ese proceso formativo. El segundo es identificar cuáles son esas estrategias para la comprensión y el análisis de la información. Y por último, que es una de las cosas que en la UNAD estamos luchando y que queremos que todos ustedes lo tengan, es fomentar el hábito lector y obviamente adquirir estrategias para mejorar la comprensión lectora, que si bien es cierto, comprendemos y sabemos que la metodología de la UNAD es netamente virtual, entonces las competencias en cuanto a la lectura y la escritura son fundamentales en todo este proceso. Bien, la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy, vamos a hacer unos ejercicios de motivación y de esos presaberes que ustedes nos traen. Vamos a socializar unos conceptos y a su vez vamos a hacer unos ejercicios prácticos. Y por último, aclaramos las dudas que ustedes tengan y evaluamos nuestro taller. Entonces iniciamos con nuestro primer juego, nuestra primera actividad. La idea es que ustedes encuentren y formen por medio de estas palabras otras palabras. Por ejemplo, ahí miramos en la 1, 2, 3, 4, en la quinta línea la palabra zorra, por ejemplo, arroz, perdón, podemos crear la palabra zorra. Entonces la idea es que ustedes escojan varias palabras, las organicen y conformen una palabra nueva. Por ejemplo, ahí en la misma quinta línea dice ave, podemos transformarla en Eva. Entonces, la idea es que hagan eso, lo escriban ahí en el chat y pues yo ahorita se los muestro. Entonces, muy bien, vamos a mirar todas esas palabras que pues ustedes mismos conformaron y organizaron. Muy bien, encontramos con Adán, ustedes formaron la palabra nada, Roma formaron la palabra amor, ave formaron la palabra Eva, arroz, bueno, eso ya les había dicho, formaron la palabra zorra, sala formaron la palabra alas, rata formaron la palabra atar. Súper bien. Bien, vamos a otro juego. Bien, vamos a mirar durante estos 15 segundos esas palabras que tenemos allí, vamos a observarlas, vamos a leerlas, vamos a detallarlas, vamos a mirar cómo se escribe, si tienen tilde, si no tienen tilde, si está bien escrita o quizás de pronto me equivoqué y la escribí mal, ¿verdad? La idea es que usted identifique bien esas palabras, las pueda comprender, las pueda leer. Listo, 15 segundos y pasamos a resolver la actividad. La idea es que ahora yo les voy a mostrar el mismo cuadro, pero en ese cuadro van a ver unos espacios que están vacíos. La idea es que ustedes me digan cuáles son esas palabras que van a hacer falta. Listo, ahí tenemos las palabras. ¿Cuáles ustedes creen? Ustedes me lo escriben allí y yo los voy pues escribiendo acá. Muy bien, bolígrafo en ese espacio, excelente. Marcador, muy bien. En la tercera línea, borrador, excelente. Y por último, en la cuarta línea, computador, excelente. Súper atentos, ¿verdad? Esa es la idea. Muy bien. Entonces, vamos a responder estas preguntas y vamos a analizar cuáles son esos conocimientos que ya ustedes traen, porque es que ya hay que eliminar esa falsa idea de que ustedes pues vienen vacíos, ¿verdad? Aquí todos tenemos una idea de algo que nos ocurre, que alguna vez leímos, que tuvimos, en fin. Entonces, para ustedes, ¿qué significa comprender un texto? Para ustedes, ¿cuáles ustedes creen que son los niveles de lectura? Y por último, ¿qué estrategias de lectura conoces y o aplicas? Entonces, esas preguntitas me las van a responder ahí por el chat y las vamos a analizar y las vamos a ir analizando. Entonces, ustedes, ¿verdad? Si creen que esto es útil, si es necesario, no, profesora, de verdad no me parece, o si estoy de acuerdo, por el contrario. Entonces, es importante que ustedes pues nos vayan anotando esos comentarios allí en el chat y luego los podamos socializar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar eso que ustedes estaban diciendo con la conceptualización como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de leer comprensivamente, es cuando nosotros
comprendemos, entendemos, analizamos. Eso que el autor nos quiere dar a entender, dar a comprender, ¿verdad? Entonces es más allá de comprender y de construir un sentido en cuanto al texto como tal, a la letra, ¿verdad? Es ir más allá, es entender y darle sentido a esa letra. Entonces, para ello, nosotros tenemos dos factores que incurren en cuanto a leer un texto. Y a leer un texto, claro está, comprensivamente. Entonces, cuando nosotros queremos leer un texto comprensivamente, tenemos que tener en cuenta, dentro de los factores internos, lo que está relacionado con la persona que lee. Por ejemplo, lo que ya la persona sabe, el desarrollo de sus habilidades, o sea, qué tanto ha desarrollado, qué tanto ha comprendido el desarrollo de las temáticas en cuanto a los procesos que generan cada grado que ha pasado, si ha llegado de pronto a la universidad, si de verdad ha leído tantos textos. Eso obviamente permite generar más habilidades. El proceso de memoria que realicemos, recordemos que la memoria se divide en tres: memoria a corto, a mediano y a largo plazo, el estado emocional en el que nos encontramos y el estado físico. Cuando hablamos de estado físico, hablamos específicamente de nuestros ojos, ¿verdad? Si de pronto nosotros tenemos una dificultad visual, va a ser mucho más difícil comprender y leer si quiero un texto, leer letras, ¿verdad? Y si no leo las letras, obviamente no voy a comprender. Adicional a esto, existen unos factores externos que van también a premiar en la lectura comprensiva de un texto. En cuanto a eso tenemos, digamos que dos apartados. Está la relación que nosotros tenemos con nuestro texto, con lo que estamos leyendo, y están los factores de tipo ambiental. Cuando hablamos de los relacionados con el texto, hablamos de cómo es la letra que estamos leyendo, el tipo de texto, si de verdad entonces nos va a interesar, porque si a mí me gusta leer más textos creativos, y eso es un texto misterioso, obviamente a mí no me va a gustar, ¿verdad? La complejidad del vocabulario que utiliza, si yo soy licenciada en preescolar, por ejemplo, a mí yo voy a entender todo lo que tiene que ver con eso, pero si yo agarro un texto de medicina va a ser mucho más difícil comprenderlo. La estructura sintáctica que se maneja, cómo están conformadas las oraciones que allí están, ¿verdad? El vocabulario que se maneja y el idioma también es importante. Cuando hablamos de factores ambientales, hablamos entre esos el lugar donde leemos, la hora. Si vamos a leer en la noche nos da sueño, obviamente no vamos a comprender nada. Si estamos en un lugar de pronto con bastante luz, si es un lugar oscuro, va a ser mucho más difícil comprender y leer. Si hay muchos ruidos, muchos sonidos, entonces son cosas que hay que tener en cuenta y hay que tenerlo claro al momento de leer. A su vez, o en este sentido, nosotros tenemos unos niveles de lectura que para poder comprenderlos tenemos que saberlos y tenemos que conocerlos, porque sin esto nosotros no podemos comprender comprensivamente un texto. Entonces existen tres tipos según el Ministerio de Educación Nacional. Entonces tenemos uno literal, uno inferencial y uno crítico intertextual. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para poder comprender estos tres niveles de lectura. Cuando hablamos de literal, estamos diciendo leer tal cual como aparece allí y decir las cosas como están allí. Cuando hablamos de inferencial es lo que yo puedo creer. Entonces, si yo leo el texto y leo el maravilloso mundo de los dólares, se me ocurre a mí aquí en este momento, ya yo digo, que van a hablar de los dólares, van a hablar de Estados Unidos, van a hablar de cómo es la economía allá, ¿verdad? Es lo que yo pueda interpretar de eso que está allí, sin de pronto haberlo leído. Y cuando lo leo puedo hacer otra inferencia y así sucesivamente, ¿verdad? Y por último está el crítico intertextual, que es lo que yo como lector puedo construir después de haber comprendido un texto. Es después de yo haberlo leído completamente, qué puedo decir, qué puedo sacar, qué puedo pensar, qué puedo creer. ¿Estoy de acuerdo o no con el autor? Entonces, esos niveles de pensamiento a su vez tienen, digamos que unos niveles para procesar esa información. Cuando nosotros hablamos de literal, como yo les digo, es algo que está tal cual como allá aparece. Entonces tenemos que cuando hablamos de literal, hablamos de secuenciar, de recordar, de identificar los detalles, de emparejar, de discriminar, de observar. Cuando hablamos de inferir, que sería el segundo nivel, estamos hablando de analizar, de predecir, ¿verdad? De estimar, de categorizar, de clasificar, de generalizar. Y por último, cuando hablamos de criticar, ya que es un proceso un poquito más complejo, hablamos de la metacognición, hablamos de evaluar y hablamos de juzgar y de criticar, pero de una manera constructiva, no de manera destructiva. Bien.
Entonces, vamos entonces a mirar estos procesos. Entonces, cuando hablamos de inferir, ¿verdad? Entonces, hacemos un momento antes de la lectura, leemos el título, miramos cómo es ese texto, quién lo hizo, cuántos párrafos tiene, simplemente analizamos la cosa por fuera. Luego viene un momento durante la lectura que leemos de verdad cómo son las cosas, miramos qué nos quiere decir el autor, tratamos de comprender. Si hay una palabra que no nos parece, si hay una palabra que nosotros no entendemos, buscamos nuestro amigo el diccionario, la buscamos, la analizamos, miramos el contexto en el que nos están hablando para luego responder, criticar y mirar. Entonces tenemos preguntas de comprensión literal. ¿Qué ha debido superar la empresa para entenderse de sí misma? Es la pregunta que nos hace. Se supone que esta pregunta está en el texto, tal cual como aparece en el texto la debemos contestar, porque eso está literalmente en el texto. Luego tenemos una pregunta de comprensión inferencial. Entonces, claramente la pregunta dice, ¿qué podemos decir? O sea, ¿qué puedo decir yo después de leer? De la función que cumplen los líderes que salen de las universidades. Ah, bueno, sí es verdad que tienen una responsabilidad social universitaria, sí definitivamente no la tienen. Y por último, cuando hablamos de comprensión crítica, ¿crees que es importante que tu universidad asuma la verdadera responsabilidad social? Entonces ahora sí viene mi punto de vista y mi punto de vista justificado. Entonces ahí la pregunta está, ¿por qué? Porque yo tengo que justificar, o sea, la diferencial es decir, bueno, ¿qué pienso? Si es verdad, está bien, no están bien las funciones, pero cuando hablamos de una comprensión crítica, yo tengo que dar un porqué de lo que estoy diciendo, una base, justificarlo. Bueno, entonces, la lectura, cuando yo leo, yo puedo tener muchísimas estrategias. Entonces, las estrategias me ayudan y me permiten a mí llegar como al éxtasis de esa lectura, comprenderla, entenderla. Entonces, dentro de esas estrategias, bueno, pueden haber muchísimas. Usted tiene que definir cuál es su estrategia para que usted pueda comprender un texto, porque de nada vale leer, ¿verdad? Literalmente y después miércoles, ¿qué decía? Entonces, no es lo importante. Lo importante está en yo buscar una estrategia que me permita a mí llegar a esa comprensión. Isabel Solé, en su texto en 1992, nos dice que esas estrategias de lectura son las acciones específicas que un lector utiliza para abordar y comprender un texto. Y era lo que yo les venía diciendo. O sea, cuando yo utilizo una estrategia es lo que a mí me ayuda. Ahora, yo soy una persona única. Quizás a mí me ayuda a subrayar el texto, pero resulta que a mi compañero, si subraya, no pasa nada. Su estrategia es leer en voz alta. Entonces, cada quien tiene que identificar cuál es esa estrategia. Entonces, digamos que de acuerdo a los momentos, vamos a tener unas estrategias de lectura conocidas. Estas son algunas, ¿verdad? Hay muchas más. Entonces, antes de la lectura, yo tengo que pensar en que, ¿para qué voy a leer? ¿Por qué voy a leer? Entonces, yo tengo que, un propósito, ¿verdad? Entonces, activo el conocimiento previo. Ah, este libro se llama tal, ¿qué creo de qué se va a tratar? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Será chévere? ¿No será chévere? O sea, tengo que mirar qué sé de ese tema. La elaboración de predicciones y puedo elaborar unas preguntas antes de. Luego, durante la lectura, que es un monitoreo o una supervisión de eso que estoy leyendo, entonces una de las estrategias son determinar las partes relevantes del texto, y esto lo puedo hacer subrayando, por ejemplo, y las estrategias de apoyo al repaso. Y ahí está otra vez subrayar, tomar notas, releer parcialmente o el texto completo. Eso depende del grado de comprensión que usted tenga. Y por último, necesito una evaluación, que es el después de la lectura, identificar la idea principal, elaborar un resumen, hacer un ensayo, formulación y contestación de preguntas. Bueno, ahí hay un sinnúmero de estrategias que vamos a ir aprendiendo en todos los B-Learning que nosotros realicemos aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos textos digitales, para entrar en la onda en la que nos encontramos ahorita, que con la pandemia, la cuestión de la parte digital, que es bastante fuerte, los textos digitales también nos permiten subrayar, y eso es importante conocerlo. Aquí tenemos el ejercicio. Ustedes entran a Adobe Reader y allí les va a permitir, van a tener una herramienta que les va a permitir subrayar el texto. Y aparte de subrayar, también pueden hacer comentarios, y eso también es importante. Ahí, por ejemplo, vemos el ejemplo del subrayado, y aquí podemos encontrar las referencias bibliográficas para conseguir todas estas
todo lo que nosotros aprendimos hoy, todo lo que los textos que le coloqué ahí son estos, entonces es importante que usted también los tenga en cuenta por si quiere ampliar más acerca de lo que estamos conversando. Bien, entonces vamos a evaluar esto que nosotros acabamos de hacer, este interesante taller. Si tienen dudas, por favor en el chat las estoy leyendo. Entonces, para poder evaluar nuestro taller, vamos a entrar a este link que ya se los voy a compartir y vamos a resolver esta sopa de letras en Educal Play. Vamos a tener 12 minutos en realidad y la idea es que ustedes puedan encontrar estas palabras y luego vamos a escribir un concepto de lo que nosotros consideremos que qué significan esas palabras: comprensión, información, inferencia, escritos, lecturas y texto. Bien, a modo de conclusión, les tengo que decir que todo lo que tenga que ver con competencias, ¿verdad? Competencias relacionadas a la comprensión textual para el desarrollo de sus actividades en cuanto a la educación virtual es sumamente interesante. Y como dicen por ahí, todo lo que podamos aprender, todo lo que podamos todos los días cultivar, venga para acá, ¿cierto? Porque es que esto nos va a ayudar a ser mejores profesionales, mejores personas. Todo lo que tenga que ver con lectura de texto, todo lo que tenga que ver con comprensión, bueno, con escritura, con redacción, con normas APA, hoy en día es lo fundamental y es lo importante para poder desarrollar todo lo que nosotros tengamos con respecto a el desarrollo de nuestras actividades diarias en cuanto pues a la universidad como tal y también para nuestra vida laboral y profesional. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, me alegra haberlos acompañado, espero que haya sido bastante el tema, que haya sido súper chévere para ustedes y espero verlos pronto. Entonces, todos los comentarios que ustedes tengan, sugerencias, los espero y los recibo o en mi correo electrónico o en el chat. Muchísimas gracias y hasta pronto, muchachos.